Obligaciones de dar. Concepto. Obligación de dar es la que tiene por objeto la entrega de una cosa, mueble o inmueble, con el fin de constituir sobre ella derechos reales, o de transferir solamente el uso o la tenencia, o de restituirla a su dueño. Distinciones. Las obligaciones de dar se dividen en obligaciones de dar cosas ciertas, la cosa que debe ser entregada al acreedor está individualizada; obligaciones de dar cosas ciertas, cosas inciertas no fungibles, las cosas que el deudor debe entregar al acreedor solo están determinadas en su género o especie a la que las mismas pertenecen. Obligaciones de dar cantidades de cosas. Están comprendidas las cosas que se designan solo por número, peso o medida. Obligaciones de dar sumas de dinero. Lo que interesa no es el objeto que se entrega, sino el valor del mismo. Problemas relacionados a los riesgos y a los efectos respecto de terceros. Hay dos principios generales. Antes de la tradición de la cosa, el acreedor no tendrá sobre ella ningún derecho real, y la cosa perece, desmejora o se deteriora para su dueño, y mejora o se acrecienta también para su dueño. Obligaciones de dar cosas ciertas. Obligaciones de dar cosas ciertas con el fin de constituir sobre ellas derechos reales. Problema jurídico-económico relativo a los riesgos. Pérdida de la cosa. Si la pérdida se produce sin culpa del deudor, la obligación se extingue sin reclamo alguno. Si la pérdida se produce por culpa del deudor, éste deberá entregar al acreedor el valor equivalente de la cosa y los intereses por perjuicios. Deterioro de la cosa. Si el deterioro se produce sin culpa del deudor, el acreedor tendrá dos opciones: disolver la obligación o recibir la cosa en el estado en que se encuentre con disminución de precio. Si el deterioro se produce por culpa del deudor, el acreedor también tendrá dos opciones: exigir el valor equivalente a la cosa con intereses por perjuicios, o recibir la cosa en el estado en el que se encuentra con intereses por perjuicios. Mejoras de la cosa. Antes de la tradición pertenecen al deudor, después de la tradición pertenecen al acreedor. Los frutos de la cosa, antes de la tradición, pertenecen al deudor, y los frutos pendientes el día de la tradición pertenecen al acreedor. Problema jurídico-económico de los efectos respecto de terceros. Surge cuando concurren diversos acreedores a los que un mismo deudor se ha obligado a entregarle una cosa. Si hubo tradición, el primero en la posesión es el preferido del derecho, siempre que sea de buena fe. Si no hubo tradición, el preferido es aquel que tiene un derecho nacido primero en el tiempo. Obligaciones de dar cosas ciertas con el fin de transferir solamente el uso o la tenencia. Si el fin es transferir el uso, se debe entregar la cosa con todos sus accesorios y deben estar en buen estado. Si el fin es transferir la tenencia, luego el deudor debe restituir la misma e idéntica cosa. Obligaciones de dar cosas ciertas con el fin de restituirlas a su dueño. Problemas económico-jurídico relativos al riesgo. En cuanto a la pérdida o al deterioro de la cosa, se aplica lo mismo que en el caso de las obligaciones de dar cosas ciertas con el fin de constituir sobre ella derechos reales. Mejoras de la cosa. Las mejoras sin gastos benefician al dueño o al acreedor. En las mejoras con gastos, el acreedor tiene el derecho de exigir el pago de las mejoras necesarias y útiles. Frutos de la cosa. Los frutos percibidos por tenencia pertenecen al deudor poseedor de buena fe. El deudor de mala fe está obligado a restituir la cosa con los frutos percibidos. Problema jurídico-económico de los efectos respecto de terceros. En las cosas muebles, una vez hecha la tradición a terceros de buena fe, el acreedor no puede reivindicarlas, salvo que sean cosas robadas o perdidas, o que se trate de un tercero de mala fe. En las cosas inmuebles, el acreedor siempre tendrá acción contra los terceros que hubiesen recibido la cosa. Obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles. En estas obligaciones, las cosas que el deudor debe entregar al acreedor no están determinadas en el momento en el que se constituye la obligación, pero siempre hay una base suficiente para determinarlos o individualizarlos posteriormente. Una vez practicada la elección, la obligación de dar cosas inciertas no fungibles se convierte en una obligación de dar cosas ciertas. La elección puede estar a cargo del deudor o del acreedor, según lo que se hubiese determinado en el título constitutivo de la obligación. Obligaciones de dar cantidades de cosas. Las cosas que constituyen el objeto solo se determinan o individualizan en razón de su número, peso o medida. Una vez cuantificadas, las cosas quedan individualizadas, y se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas. Obligaciones de dar sumas de dinero.
son aquellas cuya prestación consiste en la entrega de una cantidad de dinero. Funciones de dinero: medida de valor, instrumento de cambio, medio de pago. Es el único medio por el cual se puede hacer posible el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, y en la mayoría de los contratos es la contraprestación a cargo de una de las partes. Se puede distinguir la existencia de obligaciones puras y simples de dar sumas de dinero, que son aquellas en las que no está determinada en qué clase de moneda debe efectuarse el pago. Estas obligaciones tienen las siguientes consecuencias: el deudor no podrá nunca eximirse del cumplimiento de la obligación, alegando caso fortuito o fuerza mayor. La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento solo consiste en el pago de intereses de la suma debida y no otra cosa. La obligación de dar sumas de dinero puede estar acompañada por la obligación accesoria de pagar intereses. Intereses significa el rendimiento del capital, proporcional al monto del mismo y al tiempo en que el deudor ha disfrutado de él, y durante el cual, simultáneamente, el acreedor ha sido privado de dicho disfrute. Los intereses son convencionales cuando resultan establecidos en el título constitutivo de la obligación por un acuerdo entre el acreedor y el deudor. Son legales los intereses que la ley ha impuesto. Desde otro punto de vista, los intereses se clasifican en compensatorios, moratorios e indemnizatorios. Compensatorios cuando significan la retribución que recibirá el acreedor por el disfrute que habrá hecho el deudor durante algún tiempo. Moratoria cuando se establecen para ser abonadas por el deudor que fuese moroso en el cumplimiento de su obligación. Indemnizatorias cuando integran la reparación de daños y perjuicios. El anatocismo consiste en la facultad de cobrar intereses de intereses, lo que se llama capitalización de intereses. El Código Civil dice que solo se podrán aplicar anatocismo en dos casos: cuando sea dentro de un proceso judicial, cuando las partes lo han acordado expresamente en el contrato. La Ley de Convertibilidad dice que en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de las deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor. Eso fue obligaciones de dar.